Manchester City 4, Real Madrid 0. Ya lo comentamos ayer, Jorge, estuvimos ahí sufriendo en Sí, ese directo post partido. Así dando la que cara. hoy, más que hablar del partido en sí, he traído un poco de las... Quería ver más bien las reacciones, ¿no? Porque ha dado para mucho. Empezando por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, según Josep Pedrerol, que ha estallado del cabreo que supuso esa derrota y las sensaciones. Pero hay que extrapolarlo mucho más a la afición madridista. Y quiero, Javi, que me cuentes también cómo lo viviste tú. Bueno, a ver, antes del partido, bueno, de Bernabéu Digital fuimos Alex Alonso y yo. Alex Alonso lo conoceréis, es el feo este que presenta normalmente el programa. A ver, cogimos muchos Uber en Manchester y a cada conductor le preguntábamos si le gustaba el fútbol, si era fan, tal. El caso es que coincidimos con un par del United y con un par del City y los dos veían favorito al Real Madrid. O sea, Alex Alonso, por ejemplo, ha sido muy pesimista durante toda la semana. Yo, en cambio, era más optimista. Y claro, Alex Alonso ahí con los conductores del Uber siempre estaba diciendo: nada, es muy complicado, tenéis a Haaland, a De Bruyne, a Guardiola, tal. Y los conductores nos decían siempre lo mismo. Nos decían: en vuestra competición es el Real Madrid, la habéis ganado 14 veces, Vinicius, Benzema, Modric, tal. Total, que llegamos un poco creciditos al estadio y nos llevamos la hostia. Eh, a ver, poco que comentar. Había casi 2.000 aficionados del Real Madrid desplazados a Manchester. Fue un baño de principio a fin. He de decir que incluso ya con 3-0 en el minuto 80 o así, había run run en el estadio cada vez que la cogía en tres cuartos Vinicius o aparecía Rodrigo y demás. Pero vamos, es totalmente merecido. Es una debacle que yo creo que va a pasar a la historia del Manchester City. Yo creo que este partido es el que puede suponer un punto de inflexión en la historia del conjunto Citizen. Y nada, el 10 de junio la final contra el Inter. La reacción de los periodistas allí, Javi. Pues cena, ¿no? Hostia, a ver, voy a medir las palabras porque le cayeron palos a Militao, muchísimos. Le cayeron palos a Ancelotti, muchísimos. Le cayeron palos a Benzema. El único que se salvó era Courtois. O sea, no sé cómo se viviría en televisión, en el estadio, las dos que tiene Haaland en la primera parte y luego el mano a mano en la segunda. Se cantó gol en el estadio. Sí, sí, sí. Nada, o sea, Y por televisión también escuché a algún antimadridista aquí vecino que tengo que también cantó con el no gol de Haaland el primero. sí, sí. Bueno, por cierto, Courtois jugó lesionado, que esto lo supimos después del partido, nos lo comentaron desde Sí. el club, que tenía una rotura en el tríceps que se hizo frente al Getafe. No parece que fuese muy grave porque pudo jugar, estuvo con tratamiento los últimos días y pudo aguantar el dolor. Pero vamos, si llega a estar al 100%, no sé qué hubiese hecho Courtois ayer. Más allá de eso, nada, los periodistas, Jorge, hundidos. Y te puedo decir que casi todos se lo veían venir. Sí, incluso Desde antes antes del, del. desde antes del partido. Joder. Joder. Mira, eso me sorprende, la verdad, eso me sorprende. Ya antes del partido hubo muchos palos. Ancelotti ahí en zona de prensa, porque no entendían que Rudiger, que había sido el mejor jugador de la ida, se quedase en el banquillo. No entendían que Toni Kroos jugase de pivote. No entendían que Camavinga volviese al lateral izquierdo. No entendían que Rodrigo saliera de inicio y no te guardases un revulsivo, una bala para la segunda parte. Pero Que bueno, la al final, eliminatoria se empieza a perder cuando Ancelotti dice en rueda de prensa: tengo que pedir perdón porque lógicamente me equivoqué y Rudiger, pues sí, bueno, puede jugar, pero. Digo, no me eso, jodas, tío. eso lo interpretamos mucho como que era una vacilada, un intento de meterse en la cabeza de Guardiola, pero dábamos por hecho que no se había equivocado, que iba a ser Rudiger titular. Es que, Javi, estuvimos tú y yo en la rueda de prensa post partido contra el Getafe. ¿Cómo se le puede pasar que está hablando de Rodrigo cuando en ningún momento se habló de Rodrigo en la pregunta ni nada? No, y aparte que él menciona a Rudiger. Él menciona Claro, a Rudiger menciona a después del Rudiger. partido del Getafe. Dice, O sea, otra cosa es que en su cabeza él, pero hombre, Claro, pero no no dio sé. lugar. A ver, yo creo que habrá cambiado de opinión a lo largo de la semana y puso esa excusa porque sí. Porque A Rudiger ver, no a iba mí a me jugar y ya sorprendió de está. todas formas cuando parecía que se iba ya a la rueda de prensa y dijo:
Es más, os digo que va a ser titular. Y joder, no sé, pero Fíjate, yo creo que en ese momento sí que pensaba que Rudiger iba a ser titular y en los últimos días, a última hora, ha cambiado. Yo creo que Ancelotti no ha sabido gestionar bien a la hora, sobre todo de la estrategia comunicativa, especialmente esta eliminatoria, especialmente en el partido de vuelta. Porque al final, si tú enseñas tus cartas, supuestamente lo que tú pensabas o lo que tú querías hacer en ese momento frente al Getafe, luego cambias, dices que te has equivocado, que vas a poner a Rodrigo, al final estabas enseñando un poco las cartas a Guardiola, y coincido con vosotros y con los periodistas que estaban allí. Yo creo que Rudiger, si fue el mejor jugador en la vuelta, tendría que haber jugado de titular. De hecho, en la segunda parte, cuando cambia Modric por Rudiger y Camavinga pasa a pivote, se nota. el Madrid mejora algo, y yo creo que se equivocó Ancelotti en eso. O sea, es que Camavinga ayer, por ejemplo, en el lateral izquierdo se le vio sobrepasado. De hecho, el propio Ancelotti reconoció su error sacando a Rudiger como primera opción desde el banquillo, que también habla muy mal de la planificación deportiva del Real Madrid, por cierto. Sí. O sea, no puede ser que vayas 2-0 perdiendo en un partido a vida o muerte y tu primer cambio sea un central y el segundo medio centro defensivo como Tchouaméni, que posiblemente tendría que haber sido titular. Es que en ataque porque no puede meter nada. Claro, o sea, si tú la idea que tienes es defender en bloque bajo y esperar para salir a la contra, que es lo que hizo el Real Madrid, no puedes jugar con Toni Kroos de pivote. Y si a Camavinga no le quieres mover del lateral izquierdo, la única opción que te queda es Tchouaméni. Los dos primeros goles del City, los pases, digamos que los permite, por así decirlo, Kroos. Sí, pero por ejemplo, si tú analizas el segundo gol, que antes he estado viendo el golazo, aunque ya ayer se vio, pero lo han analizado muy bien en el golazo. Ves a Camavinga que en la jugada del segundo gol está el lateral izquierdo y se va a presionar a Grealish al otro costado, y de repente cuando tiene Grealish el balón se da cuenta en la posición en la que está y deja de presionar a Grealish y recula hacia atrás. Mirad, y deja a Grealish que piense, y luego encima se van 4 por Gundogan y no se dan cuenta de que hay un rechace y dejan a Bernardo Silva completamente solo. O sea, que Modric se queda solo y no sigue la jugada, tendría que haber sido suya la marca de Bernardo. Sí, claro, se ve claramente, pero lo que te quiero decir, que yo creo que también no solo fue, o sea, yo creo que Ancelotti es el que sale más señalado de la derrota, pero yo creo que también los jugadores, o sea, en el sentido de que faltó intensidad, se veía desde el primer minuto que faltaba agresividad en el Real Madrid, o sea... También eso tiene que inculcar a Ancelotti antes del partido, meterles, porque ya en la ida pasó que el Madrid tuvo 30 minutos iniciales con una caraja tremenda. De hecho, en toda la primera parte el Real Madrid no tuvo ni una sola posesión larga. En la primera media hora de partido completaron 45 pases, nada más. Fue un baño. En los primeros 25 minutos llevaba el City 245 pases y el Madrid 25. Sí, pero bueno, al final es lo que hablamos, la posesión no te garantiza nada. El problema es que el Real Madrid con esos 45 pases no fue a ningún lado. Hablando ahí, metiéndonos un poco en jugadores individuales, porque es evidente que Ancelotti se equivocó, tanto en el planteamiento como luego a la hora de hacer los cambios. En los 4 goles quedan retratados varios futbolistas. En el 1-0, ese pase que filtra De Bruyne, Kroos no sigue la ruptura de Bernardo. En el 2-0, Valverde no sigue a Gundogan, me parece que es, que entra desde segunda línea. Estaban en paralelo Valverde y Gundogan, y hay un momento en el que el alemán acelera y Valverde se queda atrás. Y luego, aparte, lo que ha dicho Jorge antes, Modric no sigue a Bernardo en el rechazo. El 3-0, evidentemente, quien queda retratado es Militao, que tela la temporada no, la recta final de Militao este último mes. Hostia, y de Militao puedo decir que se ha hablado mucho entre los periodistas, en la zona mixta y demás, pero no lo voy a decir aquí. Y el 4-0, quien queda retratado también un poco es Rudiger, le gana la espalda muy bien Julián Álvarez. Y yo aparte, te diría que Tchouaméni, Tchouaméni. Y hay una distancia enorme entre Militao y Rudiger, incluso entre Militao y Tchouaméni, que no llega el brasileño a cubrir ese espacio. Es un 3-3 al final, no sé quién da el pase, pero digamos Foden. Foden, pues digamos que Foden
está por detrás y luego hay 3 atacantes del City con 3 defensores del Madrid. Y aún así, es verdad que Julián Álvarez hace un muy buen desmarque, que es, por cierto, el primer balón que toca del partido, pero Tchouaméni, es que yo lo siento mucho, pero bueno, es que es verdad que ayer no da el nivel. Bueno, sí que dio el nivel, lógicamente, Thibaut Courtois. Me gustó la personalidad con la que salió Ceballos, que por cierto jugó tocado, porque ya contra el Getafe no estaba al 100% y jugó un poco tocado. Así que, pero poco más que resaltar. Ceballos... Yo creo que... Sí, dale, Javi. No, simplemente Ceballos está fuera del Real Madrid prácticamente. Y sin el Yo lo de prácticamente. Ceballos no lo entiendo. Yo creo que el Madrid mete la pata ahí. Yo creo que también. Yo creo que el Madrid... Es verdad que puede ver Bellingham y que es un jugador con un perfil similar, pero yo creo que jugadores como Ceballos hay muy pocos en el mercado. Sí. Ceballos ya sabe un poco lo que es vestir la camiseta del Madrid, lo que es la presión del Real Madrid, y yo creo que el Madrid, sinceramente, tampoco es que Ceballos sea un jugador con unas pretensiones muy altas, y entonces sinceramente no entiendo Ayer. lo de Ceballos. Fíjate cómo sale ayer, que con el contexto que había, la primera jugada que te hace es arrastrar la pelota, te hace una bicicleta y se marcha. Sí. Y se fue de 2, efectivamente. Sí, Mira, o sea, el único desequilibrio del partido prácticamente, ni Vinicius pudo encarar. Totalmente, sí. Fíjate, estoy de acuerdo con lo que dice Warrior Culé, de que estas derrotas lo que te dicen es que ya no estás para competir en la élite y si no haces cambios estructurales te volverá a pasar, y lo dice un culé. Sí. Sí, Es una situación parecida, hablando del Barça, le pasa con Busquets, con Jordi Alba y compañía, al Real Madrid. Me duele decirlo, pero a Karim Benzema ya no va a volver. No. O sea, el Benzema de la temporada pasada no va a volver y sería un error enorme volver a confiar todo el ataque al francés la próxima temporada. Luego hablamos de la planificación, pero tiene telita lo que apunta. Sí, pero aparte de Benzema aparte de Benzema, Kroos y Modric, a mí no me disgustó Kroos. Es verdad que falla en la marca en el 1-0, pero con balón yo creo estuvo bastante bien. En defensa sufrió mucho, pero porque sabemos que no es pivote. Tuvo un ostión que le pegó al larguero, que pudo haber metido al Real Madrid en el partido de la nada. Pero es verdad que Kroos y Modric juntos no te da. El año pasado, por ejemplo, en la Champions la ganamos cuando quitas a los jerarcas y metes a Camavinga, Rodrigo y compañía en el campo. Es que ayer no sale nada bien porque es verdad que el City presiona muy alto, pero precisamente tienes a Modric, a Kroos para por lo menos poder sacar la pelota un poco limpia, pero es que fue imposible. Y vi a Modric, no sé, nunca le he visto tan mal y sin ningún tipo de idea, cuando siempre ha sido un jugador de recursos, de saber manejar los espacios con la pelota, incluso en la línea, o sea, en pequeños espacios, pero ayer se giraba, no veía a nadie. La verdad que era horrible porque el nivel de intensidad del City era muy alto, el del Madrid bajísimo, y luego es que no estuvieron acertados casi que ninguno. O sea, la diferencia con la eliminatoria del año pasado, por ejemplo, puede pasar por un Benzema que estaba tremendo y luego un Vinicius que al final siempre es diferencial, pero ayer yo no he visto un peor partido de Vinicius probablemente nunca. No fue nada vertical y no encaró. Hay que decir de Modric, pasó por zona mixta, en un primer momento no iba a hablar, pero de repente hizo un gesto así con la cara, dijo, venga, a ver, voy a hablar, voy a dar explicaciones y demás. Estuvo al borde del llanto y volvió a decir que... Al borde del llanto, a ver, tenía los ojos vidriosos y evidentemente Modric era uno de los más afectados y dijo que este equipo todavía tiene muchas alegrías que dar. En la misma línea iba Kroos con que el Real Madrid siempre vuelve, que lleva escuchando lo de fin de ciclo desde 2019. Y me pareció muy significativo lo que dijo Carvajal, que vino a decir algo así a pie de campo después del partido. Lo que me dio a entender es que vieron en la ida que le podían plantar cara al City. Hombre. Y a lo mejor salieron demasiado confiados en la vuelta. Es al menos la sensación que me deja lo que dijo Carvajal. Pero tuvieron que aprender de esos primeros minutos que tuvieron en el Bernabéu también, que es que no los podían tener en el Etihad, porque además el City, yo creo que en la ida salieron no a medio gas, pero que podían haber dado más, y lo que hicieron fue, digamos, relajarse y evitar riesgos, y claro, en el Etihad fueron a por todas y aprovecharon que el Madrid que no se metió en el partido. Y todo esto, por cierto, se habla mucho de los 1.000 millones que ha gastado el City, de los 6-7 años que lleva Guardiola.
a mí el contexto me da igual. La realidad es que ahora mismo es el mejor equipo del mundo y este Manchester City de verdad me parece un equipo que si levanta esta Champions, que yo creo que lo va a hacer, A ver. puede levantar un par más en el próximo lustro. Es una doble derrota esto. Yo creo que, yo coincido con Javi, yo creo que para mí de los, así por decir, los más veteranos, Benzema, Modric y Kroos, para mí yo creo que Kroos fue el mejor, pero ya no solo en el partido, yo creo que Kroos en el último tramo de temporada ha sido el que más ha estado al nivel. Me duele ver a Modric en la situación que le vi ayer, porque no pudo seguir en ningún momento el ritmo del partido, y me duele verle sustituido en el minuto 60. Pero yo creo que también no solo hay que profundizar en los más veteranos. Yo, por ejemplo, el partido de Fede Valverde no lo logro entender, pero es que ya no lo logro entender el partido de Fede Valverde. No logro entender la segunda parte de la temporada de Fede Valverde, de la vuelta del Mundial. Yo creo que ayer fue el espejismo de su rendimiento en la segunda parte de la temporada. Y no sé a qué se debe, porque ya es que no sea solo un bajón futbolístico. Por ejemplo, si una de las cosas que destacaba Fede Valverde era su corpulencia, su polivalencia, y es que ayer no se veía absolutamente nada. Se veía a un Fede Valverde totalmente superado y no lo logro entender. Y sobre todo lo que dice Javi, ahora la duda que existe es los jugadores, los más jóvenes, demostraron la temporada pasada que ellos eran capaces y tenían la personalidad suficiente para hacer frente a este tipo de situaciones en este tipo de escenarios. Pero ayer no fue así. Entonces, las dudas que existen en el Madrid son grandes. Y respecto al delantero, yo creo que el Madrid no puede permitirse tener otro año solo a Benzema, porque este año, bueno, a ver, es que Mariano es intrascendente, pero el Madrid no puede tener solo a un delantero. Y sobre todo, como ha estado mermado Benzema, que se ha perdido 18 partidos esta temporada. Es que no puede permitirse el Madrid otra temporada así. Ahora después hablamos un poco más de la confección de la plantilla, pero yo quiero destacar que se habla mucho del mal partido de Kroos, de Modric, por supuesto de Benzema. A mí lo que más me preocupa es el lamentable partido que te firma Fede Valverde, que ya van unos cuantos, y ya sabéis que a mí me encanta el Uruguay y soy defensor de Valverde a muerte, pero ayer hace un partido horrible. Ayer hace un partido horrible también Militao. Ayer Camavinga se vio superado, aunque yo no le doy toda la culpa porque, insisto, Camavinga no puede jugar de lateral, por más que te haga un buen partido como el de la ida. Y luego creció la segunda parte. Luego creció en la segunda parte, sí, pero es Cuando que... le puse de pivote, Ancelotti. Exacto, en la primera parte se vio que Camavinga sufrió muchísimo con Bernardo Silva. Claro, para mí... Imagínate con Márez, que es mucho más vertical y recorta más porque es un extremo. Pero tampoco estuvo bien Rodrigo, por ejemplo. A ver, es verdad que se está poniendo el foco sobre Vinicius. O sea, yo creo que ayer Vinicius no hace un buen partido, pero yo creo que Vinicius no hace un buen partido, sobre todo por el gran partido que hace Walker. O sea, es que ya no solo Walker, es que todo el City, cada vez que Vinicius cogía el balón, tenía 2-3 jugadores encima. Walker siempre tenía ayuda. Además de que Walker lo hizo muy bien, por ejemplo, la jugada que se va solo hacia portería y recupera la posición y le saca el balón limpio. O sea, se está focalizando sobre Vinicius. Es verdad que en este tipo de partidos que se pide balón de oro de Vinicius, este tipo de partidos al final determinan el futuro en ese sentido, en el sentido de que un jugador que quiere ser balón de oro, al final estos partidos los saca solo entre comillas, como por ejemplo hacía Cristiano, hacía Messi en sus mejores tiempos. Y ayer Vinicius no fue capaz, pero era un escenario muy difícil. Yo creo que se están focalizando demasiado las críticas en Vinicius y yo creo que se debería poner el foco en otro lado. De hecho, mirad la imagen que tenemos puesta ahí. Lo dijo Walker, además, luego también en zona mixta, si no me equivoco. El plan B. ¿Cuál es el plan B del Real Madrid cuando Vinicius no funciona? Es alucinante que tenga que salir un futbolista del Manchester City a hacer esta pregunta, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que esta pregunta también viene un poco a la hora... Walker dice esa pregunta sobre todo también un poco a la hora de elogiarse a sí mismo, de decir, he hecho un gran partido, he frenado a Vinicius y el Madrid no tenía otra alternativa. Yo creo que también algo que palpable, que lo ve cualquiera. Mira, dale, Javi, dale. Mira, comenta Maston Revolution, si no tienes un delantero alto que baje esos balones, ¿para qué los tiras así? Sí. O sea, la primera parte del Madrid yo no entendí el planteamiento.
O sea, yo creía que iba a ser defender en bloque bajo y salir al contragolpe. Pero es que era defender en bloque bajo y cuando recuperabas, te liabas a tocar entre centrales o balón atrás para Courtois, balón en largo buscando por arriba a Vinicius o a Rodrigo. Y eso no, es que no va a ninguna parte. Por eso digo, el planteamiento de la primera parte que hace el Real Madrid fue horrible. Luego en la segunda, seguiste sin generar absolutamente nada de peligro, pero por lo menos se vio otra intención. El Real Madrid dio un paso adelante, se instaló de vez en cuando en campo rival, también porque el City ya tenía una renta de 2-0 y no necesitaba esa presión asfixiante que sí ejerció en la primera parte. Pero es lo que yo me pregunto, o sea, si tú puedes jugarle de tú a tú al City, como en el inicio de la segunda parte, ¿por qué no lo haces desde el minuto 1? No, y Mira, sobre todo Walker, eso se vio, ya se vio en no solo en la segunda parte, o sea, después del 1-0 el Madrid adelanta líneas de presión, le dificulta un poco la salida de balón hacia el City y el Madrid dio la sensación de que podía crear algo más de peligro. O sea, sobre todo yo creo que también fue un error otra vez comunicativo y de planteamiento de Ancelotti. No puede salir el día de antes en la rueda de prensa y decir, bueno, si nos tiene que meter el City, que nos meta pronto. Al final le estás dando alas a que el City te vaya a hacer daño desde el primer minuto porque sabes o da la sensación de que tú vas a esperar al City. Entonces, claro, yo creo que Ancelotti se equivocó y bueno, la imagen que refleja eso fue después del 1-0 llega Vinicius a la línea de banda y le pone a Ancelotti, vamos, y Ancelotti es que se equivoca o sea, ahí es donde se ve claramente. Yo ahí veo muy perdido a Ancelotti, como sin saber dónde está ni qué hacer, cómo reaccionar. Es verdad que Walker tiene mucha razón porque todos los ataques del Madrid siempre han pasado por Vinicius encarando una y otra vez, intentándolo. Y es que eso siempre ha sido así. Y en el día en el que no está bien, que los tiene porque es humano, pues joder, te quedas con el culo al aire porque Benzema no está bien y Rodrigo tuvo destellos de calidad, pero nada. Y no sé, Ramón Álvarez de Mon dijo el día de antes que le había llegado una información de que estaba tocado. Luego es verdad que dijo que no estaba tocado. Había dicho que no. Pero a mí me pareció rarísimo el partido de Vinicius. Muy raro. Fíjate, el aplastamiento del City se ve claro cuando ves que durante toda la primera parte Rodri y Stones, jugaban de media punta. O sea, jugaban en la frontal del Real Madrid, llegaban como Juan si nada. Piedras, macho. Sí. Llegaban como si nada, incluso Stones se animó con un disparo desde la frontal. Había además veces, pillaba el balón en banda izquierda Grealish, pegaba a la línea de cal, se iba metiendo hacia adentro. Todos en prensa estábamos diciendo, agárrale, mete la pierna, haz algo. No, metían la pierna y la quitaban. O sea, dejaban una alfombra roja a Jack Grealish, que ayer, por cierto, se comía a Carvajal. O sea, pero si tampoco busco mucho línea de fondo. O sea, lo de Grealish era más hacia atrás casi, ¿no? Mucho girando y metiéndose más por dentro que por fuera. O sea, tampoco creo que fuera una exigencia brutal. Creo, me dio esa sensación. Yo creo que lo que ha dicho Javi antes, yo creo que también hay que darle mérito, aunque nos duela, aunque sea un poco complicado. Yo creo que hay que darle mérito también a Guardiola, porque es verdad que el City ha invertido mucho dinero, pero también hay otros equipos como el PSG, el Manchester United, que han invertido mucho dinero, incluso el propio Barça, que aunque se fue a animar, el Barça empezó a invertir dinero y los jugadores no le han salido a efecto. Y bueno, el Manchester City y Guardiola sí lo han conseguido, ya llevan varias temporadas ahí, lo van buscando. Yo creo que el Manchester City sí que ha conseguido el peso de la camiseta en Europa. Yo creo que eso sí lo ha conseguido. Y bueno, hay que darle también mérito al City, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé, inventarse que Stones, cuando el City ataca, pasa a ser un medio céntrico más y demás. Yo creo que todo eso es mérito de Guardiola y siempre va cambiando una tecla y demás que desconcierta a los rivales. También te digo, además se lo comentaba ayer a Alex ahí a la salida del estadio, esto a Guardiola en el Real Madrid no le serviría. O sea, en el Real Madrid, por más que te llames Guardiola, tú no consigues el compromiso de los jugadores como lo tiene el Manchester City. En el City eran 11 jugadores, 10 de campo, que iban todos a una, que presionaban perfecto. O sea, tú veías la presión de un equipo y de otro, no tenían nada que ver. O sea, el Manchester City sabía dónde presionar y cuándo presionar. Y el Real Madrid era Vinicius corriendo como pollo sin cabeza, era el único que presionaba.
Rodrigo de vez en cuando también y Benzema deambulando por el campo. De los centrocampistas, Modric había veces que iba salía a buscar a los centrales en la salida de balón del City y dejaba un espacio a la espalda de la defensa que lo aprovechaba o De Bruyne, o Gundogan, o Stones. Y fíjate, Javi, que el City se está jugando a la Premier. El Madrid ya solamente lo tenía todo en la Liga y el primer cambio de Guardiola en las eliminatorias en el minuto 78 de la vuelta. Yo hay muchas cosas que no entiendo de Ancelotti, pero lo que comenta Javi SW en el chat es una de ellas. O sea, sigo sin entender que fiches al sustituto natural de Casemiro por 80 más 20 millones en variables y que en el partido más importante del año me juegues con Toni Kroos, 32 o 33 años que tiene, de pivote. Ya no es eso, Javi, es que tienes también a Camavinga en plantilla. El plan, otra vez, es defender en bloque bajo. Si tú me dices que quieres plantear un partido en el que tú tienes el balón y eres el protagonista, te puedo comprar a lo mejor lo de Kroos como pivote, pero es que aún así, para los contragolpes del City sería un suicidio. Pero si encima me defiendes en bloque bajo con Kroos, contra el City... Nunca ha sido tan defensivo. Cuando viene del Bayern, él jugaba en el doble pivote acompañado de Schweinsteiger, que le limpiaba todo el campo. Ahora que tiene 10 años más, pretendes que te sujete el centro del campo contra un equipo de aviones. Es imposible. Contra el Elche, con todo el respeto, te puede servir. Pero en un escenario así, yo fíjate, la opción de quizá poner a Nacho lateral izquierdo y Camavinga en el medio no habría sido quizá mala, por ejemplo. No, claro que no. De hecho, en Anfield se lesiona Álava, sale Nacho y el Madrid mejora muchísimo. Yo creo que a Ancelotti se le quedó grabado el partido del Camp Nou, del Copa del Rey, en el que el Madrid ganó 0-4, Camavinga hizo un partidazo en el lateral izquierdo, el Madrid consiguió pues uno de los resultados más históricos de los últimos años, haciendo un buen partido. Yo creo que Ancelotti se pensaba que con ese sistema podía batir a cualquier rival. Y con todos mis respetos, el Manchester City no es el Barça. Entonces, yo claro, no entiendo por qué Ancelotti toca lo que funciona. O sea, Nacho te salva la eliminatoria en Anfield. Lo dijo Jürgen Klopp al final del partido. Dijo, este partido lo ha ganado Nacho. O sea, y Rudiger te salva el partido de ida en el Bernabéu. A eso voy. O sea, a Nacho, que fue el mejor en Anfield, te lo cargas de buenas a primeras. A Rudiger, que fue el mejor de la ida, te lo cargas de buenas a primeras. Haaland hizo lo que quiso. O sea, el único que pudo parar a Haaland ayer fue Courtois. Se pegó un tiro en el pie a Ancelotti porque lo tenía hecho, no tenía ni que pensar nada. Tenía el plan de la ida, le servía para la vuelta. Es verdad que eso, el hecho de quizá guardarte la bala de Rodrigo, porque luego tienes que dar salida a Asensio en ataque, o sea, es lo único que tienes. Con eso no puedes hacer nada, pero si sabes que lo que tienes es esto, dices, joder, si me sale mal lo que tengo, ¿qué voy a sacar yo? No, los cambios no van a ser para mejor nunca. Y aparte, acordaos del tremendo palo que le pegó en rueda de prensa a Militao hace 2-3 semanas, que dijo, no sé qué le pasa, pero tiene que despertar ya. Sí, pero tiene luego que baja el despertar avión y ya. está agarrado del brazo, es que te da lo mismo. Que sí, que Militao ha sido durante varios meses el mejor central del mundo, pero es que, o sea, venía haciendo unos partidos, acordaos de Girona, de Montilivi. Sí, horrible. De hecho empezó ahí, o sea, la caída en picada de Militao empieza en Girona. Y decíamos que era porque eran partidos de liga, que no le motivaban o no sé qué, pero lo cierto es que está mal. Y fíjate, Guardiola, por ejemplo, al revés, dijo, sí, cambiaré alguna cosa, y no cambió nada. Pero no cambió nada. Es que no es solo... No es solo Militao, es que Valverde también lleva una temporada post-mundial jodida y sigue siendo indiscutible, ya sea de extremo o de centrocampista. Benzema a Benzema lo tienes que poner porque no te queda otra, porque no tienes a otro, pero si tú tienes que jugar con Benzema, ayúdale, no le hagas arrancar desde el centro del campo que tenga que recorrer 40 metros luego al contragolpe. De hecho, yo ayer alucinaba porque, o sea, se estaba viendo desde el primer minuto y eso se acrecentó en la segunda parte, que Fede Valverde no estaba para el partido, no estaba. Yo incluso no hubiese quitado a Kroos, porque para mí Kroos, aunque sea el culpable en el primer gol, por ejemplo, para mí Kroos fue el mejor en el centro del campo ayer. Yo hubiese quitado a Fede Valverde porque no estaba bien y de repente quita a Modric, luego quita a Kroos, que tiene peso en estos partidos. Y una cosa, quiero decir, yo creo que Benzema ayer no actuó como capitán ni dentro del campo, ni yo creo que tampoco fuera, porque sí que es verdad que varios jugadores salieron a dar la cara y
sorprendió en cierta parte, y yo creo que Benzema ayer tendría que haber ejercido como capitán en ese sentido. Sí, Y no es, se lo... es verdad que el jefe de prensa del Real Madrid le dijo a Benzema que hablara y Benzema no quiso hablar. Salió en zona mixta acompañado de David Álava, me parece que fueron los únicos que salieron juntitos, luego fueron desfilando de uno en uno. Pero sí, o sea, a ver... nunca habla, Benzema. Por cierto, como anécdota, ayer después del 1-0, nada más encajar el 1-0, se reunieron todos los jugadores del Real Madrid, formaron una piña en el centro del campo. No sirvió de mucho, pero bueno, o sea, la imagen ahí queda. A mí me llamó la atención esa piña porque estaban todos reunidos, y luego Kroos estaba fuera de esa piña, no estaba lejos, estaba al lado, pero no formó parte de esa piña. A mí esa imagen también me llamó la atención. Por cierto, ayer cuando salen al terreno de juego ya y forman los 22 protagonistas junto con el trío arbitral y demás, y suena el himno de la Champions, tal, el único que saluda a la afición del Real Madrid, el único, Thibaut Courtois. Y que fue además el que más autocrítica hizo luego en zona mixta. Además es el Como único que siempre. cuando habla siempre dice algo, porque además entiende mucho de fútbol y lo sabe ver muy bien, y sobre todo expresarlo, porque hay jugadores que luego hablan y nunca te acaban de decir nada. Carvajal dijo que ahora quedaban 4 partidos de liga. Bueno, pues juégalos tú, tío. No me importa a nadie. Bueno, pues con esa frase de Jorge, yo creo que podemos cerrar perfectamente este tema. Quedan 4 partidos de liga que no le importan a nadie, efectivamente. Hasta aquí ese Real Madrid, o mejor dicho, ese Manchester City 4, Real Madrid